Qué hermoso día. Después de todo, fue buena idea venir a caminar por el parque. Sandra, ¿eres tú? ¡Qué sorpresa! No puedo creer que seas tú. ¿Me recuerdas? Rodrigo, ¿eres tú? Por supuesto que te recuerdo. ¿Cómo podría olvidar a mi primera... Quiero decir, si no te recordara, sería una idiota, ¿verdad? Éramos amigos en la escuela. Creo que éramos más que amigos. Si solo fuéramos amigos, sería diferente. Éramos mejores amigos. Sí, bueno, fue hace mucho tiempo. Me sorprende que me recuerdes. Por supuesto que sí. Oye, ¿por qué no vamos a comer algo? ¿A dónde ibas? Ahora estoy en mi descanso, así que vine aquí para caminar un poco. Ya almorcé. Oh, es una pena. Entonces voy a comprarme una hamburguesa y... ¿Por qué no me acompañas? Si tuviera hambre, comería contigo. Pero como te dije, ya almorcé. Pero podemos hablar de todos modos. Excelente. Conozco un buen lugar cerca de aquí. Podemos sentarnos y hablar un poco. Oh, esta hamburguesa estaba realmente buena. Deberías probarla alguna vez. No te arrepentirás. Quizás en otra ocasión, si nos encontráramos en otro momento, tal vez iríamos por esa hamburguesa. Totalmente. Bueno, ya veremos. Dime, ¿qué hay de nuevo? Quiero saber. Bueno, estoy trabajando para una compañía médica en este momento. Trabajo como supervisora. Eso es increíble. Si algún día me enfermara, te llamaría para que me asistieras. No funciona así. Pero de todos modos, dime, ¿cómo has estado? ¿Estás casado? ¿Casado? No hay forma. Si me casara, estaría triste todo el día. Ya veo, pero ya no eres un niño. Es decir, tenemos 30 años. Sí, pero no estoy interesado en casarme. Estoy feliz de estar soltero ahora. Pero si algún día cambiara de opinión, lo sabrías, de hecho. ¿Y qué hay de ti? Bueno, no estoy casada. Si estuviera casada, usaría un buen anillo. ¿No crees? Tienes razón. Pero ¿por qué? Quiero decir, eres una mujer hermosa e inteligente. Si fuera inteligente, no estaría enamorada de... Bueno, ¿realmente crees que soy hermosa? Por supuesto que lo eres. Eres mi mejor amiga porque seguimos siendo amigos, ¿no? No lo sé, fue hace mucho tiempo. ¿Todavía me consideras tu mejor amiga? Si no te considerara mi mejor amiga, no estaría aquí hablando contigo. Supongo que tienes razón. ¿Y a qué te dedicas? Querías ser policía. Sí, pero eso fue en el pasado. Cambié de opinión. Pensé, si fuera policía, no sería libre. Sabes que me encanta viajar mucho. Viajo cada mes a un lugar diferente. Esa es mi pasión.
Así que si fuera un oficial de policía, no podría viajar como quisiera. Tendría que quedarme en esta ciudad. Ya veo, pero entonces, ¿qué haces para ganarte la vida? ¿Fuiste a la universidad? Decidí no estudiar en la universidad. Empecé mi propio negocio. Si supieras todo lo que implica ser policía, no me preguntarías eso. No, no, no. Quiero ser libre, como dice la canción. Tengo mi propio negocio. Bueno, creo que es genial. Siempre fuiste tan inteligente, sociable, extrovertido, guapo. Es decir, si decidieras montar tu propio negocio, estoy segura de que tendrías éxito. Bueno, muchas gracias. Todo lo que quiero ahora es viajar alrededor del mundo, para conocer nuevos lugares. ¿Y no has pensado en viajar con otra persona? No ir solo, digo. A veces pienso en eso, pero no tengo a nadie a mi lado. Estoy solo ahora. Tal vez si tuviera una persona que me amara y quisiera estar conmigo donde quiera que vaya, iría con ella. Pero no tengo a nadie. Por eso planeo viajar solo. ¿No es una mala idea? Sí, ya veo, pero ¿qué pasaría si alguien que conoces estuviera enamorada de ti? ¿Qué harías? Eso sería un milagro. No estoy saliendo con nadie en este momento. Si tuviera novia, por supuesto que iría con ella. No me gusta viajar solo. Es un poco aburrido. Pero desafortunadamente no hay nadie con quien ir. ¿Qué hay de ti? ¿Estás enamorada? Sí, lo estoy. He estado enamorada de... Amo a alguien, pero es difícil. ¿Qué es lo difícil? Si amara a alguien, se lo diría mirándola directamente a los ojos. Si amas a esa persona, debes decírselo. A veces tenemos que correr ese riesgo. Supongo que tienes razón, pero no es tan fácil como lo haces parecer. Si tuviera el coraje de decírselo, lo haría, créeme, pero no puedo. Bueno, es tu decisión. ¿Y quién es ese chico? ¿Lo conozco? No lo creo. Oh, sí, lo conoces muy bien. Nos conocimos en la escuela. ¿En serio? Vaya, entonces, ¿quién es él? ¿Es Pablo? ¿Mark? No, si fuera Mark, estaría en problemas. Recuerda que está en la cárcel. Cierto. Lo lamento. No recordaba eso. Entonces, ¿quién es? No es muy alto, cabello castaño, hermosos ojos azules, tiene la sonrisa más hermosa. Es muy inteligente y también sociable, extrovertido, no muy responsable, pero es una buena persona. Cuando estoy frente a él me siento muy nerviosa, como ahora, y estoy temblando. Esa es una buena descripción. Suena como un buen chico. Y también parecido a mí.
También tiene cabello castaño y ojos azules. Si lo conociera algún día, pensaría que es mi hermano. Es gracioso. Lo conoces muy bien. Y si me aceptara como su novia, sería la mujer más feliz. Entonces, ¿qué estás esperando? Dile ahora. ¿Cuál es el problema? Estoy haciendo eso ahora. Le estoy diciendo que lo quiero mucho. Siempre lo he amado. Sí, exacto. Eso es lo que tienes que decirle. Esas palabras. Si le dijeras eso, estoy seguro de que te aceptaría de inmediato. No hay duda al respecto. Sí, eso es lo que estoy haciendo, Rodrigo. Estoy hablando con el amor de mi vida en este momento. Lindas palabras, pero no lo entiendo. Me estás hablando a mí. ¿Por qué no le dices a él? No pierdas tu tiempo conmigo. Ya sé. Quieres que te lleve con él. Tengo mi coche aparcado cerca de aquí. Si quieres, te puedo llevar a su casa o trabajo. Quiero estar ahí cuando le digas la verdad. Esto va a ser genial. Vamos. Rodrigo, eres tan estúpido. No, no, yo fui una estúpida. Adiós. ¿Qué pasó aquí? No entiendo. ¿Hice algo mal? Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.